Y hoy día voy a hablar justamente de la paternidad y de la familia. Es un mensaje pensado a los padres, pero los que no son padres no se preocupen porque igual les va a servir. Les va a servir para cuando sean papás. Algunos están esperando ya ser padres, otros quizás en el futuro, pero este mensaje es para cada uno de nosotros. Atesórelo. Si todavía no es papito o mamita, guárdelo allí, en el tesoro de su corazón, porque la palabra de Dios siempre, siempre es buena. Mire, la familia es la primera institución creada por Dios. En el Génesis, allí en el huerto del Edén, Dios creó a la familia. No había Estado, no habían gobiernos, no había ni siquiera iglesia en ese tiempo. Pero allí estaba la familia. Por lo tanto, la familia es una de las instituciones, junto con la iglesia, más importantes creadas por Dios y más importantes que pisan la tierra. Así que si usted es miembro de una familia, siéntase contento y agradecido de Dios porque lo puso allí en una institución que Él mismo formó con su designio. Así que no es cualquier cosa. Pero el enemigo, el diablo, para decirlo con todas sus letras, está jugando todas sus cartas desde el mismo Génesis hasta el día de hoy para destruir la familia. Lo vimos allí en el huerto del Edén, ¿no es cierto? División, disensión, con Caín y Abel, muerte. Desde ese instante el diablo está empecinado en destruir algo tan sagrado como es la familia. Y hoy lo vemos. Vemos problemas matrimoniales, vemos divorcios, infidelidades, violencia al interior del hogar y hasta leyes que han debilitado a la familia. Se han dictaminado leyes últimamente, por ejemplo, si usted no lo sabía, como el sistema de garantías de los derechos de la niñez, que se ve muy bonito todo, ¿no es cierto? Todos queremos proteger los derechos de los niños, pero tiene allí semillas bastante preocupantes, como la autonomía progresiva, que indica que el niño puede decidir cuál es su autonomía indistintamente de lo que piensen los padres. Y esto podría hasta judicializar ciertas decisiones de los niños. Sabemos que los niños van progresivamente siendo más autónomos, pero es la familia, son los padres los que van estirando la rienda y diciendo, mire, yo conozco a mi hijo, el Estado no lo conoce, yo sé hasta dónde puede llegar autónomamente. Esta y otras leyes más que finalmente vulneran el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Hay cosas en el nuevo proyecto de la Constitución que también son preocupantes para aquellos que creemos que los padres tenemos una responsabilidad especial con los hijos. Bueno, volviendo al tema de la familia y del ataque del diablo. El diablo no solamente ha atacado a la familia en estos aspectos que les he dicho, sino que también desde el principio se ha enfocado en trabajar contra la paternidad responsable, la paternidad espiritual responsable de los padres. Porque él sabe algo, que si los padres fallamos, nuestros hijos e incluso nuestras generaciones van a verse afectadas por nuestras malas decisiones. Y si no me cree, vamos a leer la Biblia, porque este es un hecho real, que está escrito en la Biblia, y vamos a leer al tiro de estas primeras familias en el Génesis 4, versículo 13 en adelante. Vamos a leer varios versículos, pero no importa, eso es lindo, podemos extraer información de lo que Dios quiere decirnos. Génesis 4, versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado, después de haber matado a su hermano Abel. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado.
Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No es el mismo Enoc que conocemos nosotros, es otro. Y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Mire qué interesante. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchadme mi dicho, que un varón maté por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Aquí tenemos 2 historias, una un poco más larga que la otra, pero son 2 padres. 2 padres que tomaron una perspectiva de vida totalmente distinta y que afectaron a su descendencia también de forma distinta. Y vamos a hacer este análisis del texto de hoy y vamos a ver qué hicieron estos padres. Por un lado tenemos a Caín y por el otro lado tenemos a Set. ¿Cómo enfocaron la vida y cómo enfocaron la crianza? Mire, lo primero que tenemos que tener claro respecto al modelo de paternidad de Caín es que Caín estaba lejos de la presencia de Dios. Era un hombre que se enfrió, un hombre que había conocido a Dios, había tratado de sacrificarle a Dios, pero incluso con ese trasfondo religioso, ese hombre apartó su corazón de Dios y estaba enfriado espiritualmente. Podríamos decir, era un apóstata de la fe. De hecho, en el versículo 14 que leíamos dice, de tu presencia me esconderé. Qué terrible para un padre que debe criar a un hijo que su corazón esté tan alejado de Dios. Pero hoy, muchos papás, incluso a veces gente que viene a las iglesias, cría a sus hijos sin el amor de Dios, sin el conocimiento de Dios. A veces viene y tiene una linda religión, pero en su vida está apagado, está frío, está muerto espiritualmente, alejado de Dios, no ora, a lo mejor está viviendo incluso en pecado y pretende que sus hijos van a crecer bien con esa actitud. Pero la vida espiritual de nosotros como padres o como madres sí importa. Diga conmigo, la vida espiritual mía sí importa. Sí importa en la crianza de mis hijos. Esa es una verdad espiritual fundamental que vamos a entender en esta mañana. Entonces Caín era un hombre que tenía una vida espiritual quebrantada y eso lo convertía en un padre que no pudo hacer su trabajo correctamente. Lo segundo que Caín hizo mal, ya que su corazón estaba tan apartado del Señor, está en el versículo 17, mire. Usted lo ve de forma a lo mejor pasajera, así al verlo no se nota, pero dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Mire, qué tremendo para el mundo de hoy, ¿eh? Hice una ciudad y le puse el nombre de mi hijo. Eso es digno de aplauso. Cualquiera sacaría aplauso, sacaría una portada de un diario. Este hombre le puso a su hijo, pucha que debe amarlo, ¿no es cierto? El nombre de su hijo a la ciudad. Pero lo que estaba haciendo finalmente este hombre apartado de Dios
era enfocarse en la materialidad, en las cosas materiales de la vida. Caín no tuvo una perspectiva espiritual de la crianza, sino que tuvo una perspectiva material, consumista, podríamos decirlo, hoy, de la crianza. ¿Hubo esfuerzo de parte de Caín? Sí, hubo esfuerzo, trabajó para hacer la ciudad. ¿Hubo cariño? Sí, pero mal enfocado. Solo hubo un interés material. Y hoy día ocurre igual con muchos padres y muchas madres y muchas personas que crían niños y niñas y se contentan solo con entregar las cosas materiales que los hijos necesitan. Y entonces aparece allí el Nintendo, el PlayStation, el Xbox, el último celular y la buena ropa y lo lleno de comida, y tú le preguntas, ¿y eres buen padre? No le falta nada. Mi hijo no tiene nada de qué quejarse. Pero ¿sabe que había un pastor que ya partió a la presencia del Señor que dice que hoy en esta sociedad moderna hay muchos niños que son huérfanos estando sus padres vivos? Porque no hay un interés real de los padres de estar con sus hijos, de compartir horas con ellos, de traspasarles valores, de conversar, de dialogar, menos de hablarles de la Biblia, de orar juntos, de cantar una alabanza, de tener un tiempo de comunión, un altar familiar. No. Y los niños crecen solos, acompañados ¿de qué? De tecnología, de redes sociales. Esos son sus verdaderos educadores. Otros van un poquito más allá y quieren efectivamente entregar valores, entregar aprecio, estar con los niños, pero aún así esto es insuficiente cuando la labor paternal y maternal, porque las mamás también tienen mucho que decir en esto, es una labor compartida. Cuando la labor de padres no se hace con un enfoque espiritual. Pero Set es todo lo contrario a Caín. Set tenía una visión totalmente opuesta a Caín. Caín, apartado de Dios, puesto la vista en las cosas materiales. Hoy día podríamos hablar de consumismo o incluso filosóficamente de materialismo, no creer en lo sobrenatural, no creen en Dios. Pero Set sí tenía un corazón inclinado hacia Dios. Mire, dice el versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set significa fijar, situar. También algunos autores dicen que tiene la raíz de reemplazo, porque Dios, a la falta de Abel, le dio, le entregó, le regaló en su gracia a Set, Adán y Eva, pero no solamente como un hijo físico, sino como aquel hombre que amaba a Dios. ¿Se acuerdan que Caín sí tenía una cercanía con Dios? Que su sacrificio fue aceptado por Dios y por eso Caín se puso celoso. Y entonces Set lo reemplaza no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Era un hombre que estaba situado en la voluntad de Dios, en la misma categoría que Abel. Y eso lo podemos ver en el versículo que sigue, 26, y dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces, en ese momento, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Qué hermosa palabra! Mira, Set tuvo un enfoque distinto al de Caín. No se menciona en la Biblia el esfuerzo material. ¿Se ha dado cuenta? No dice Set hizo esto, le construyó una casa o acá. Se entiende que Set responsablemente suministró todo lo que materialmente necesitaba su hijo. Pero lo que la Biblia resalta es que cuando Set tuvo un hijo
allí los hombres, o sea, su familia, porque no habían muchos hombres y seres humanos en ese momento en la tierra, comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¡Qué hermoso! Su historia como padre quedó registrada por su enfoque espiritual. Pareciera que lo que Set hizo era mucho más sencillo, pero en realidad es lo más difícil, es lo correcto. Impactó espiritualmente a toda su descendencia. Su esfuerzo tuvo una recompensa espiritual no solamente en sus hijos, sino que vemos que hasta 5, 6 generaciones y más, ahí vamos a ver por qué, tuvo resultado lo que Set sembró en la vida de sus descendientes. Vamos a ver los resultados de estos enfoques. Vimos que hay un enfoque de un hombre apartado de Dios, metido en lo material, y un hombre con un corazón agradable a Dios que se enfocó espiritualmente en criar a sus hijos. Y podemos ver aquí en los versículos que siguen cómo afectó esto a la crianza y al resultado de sus generaciones. Mira el resultado de la descendencia de Caín. Bastaron 5 generaciones. Y el tataranieto de Caín mostró una corrupción como nunca se había visto sobre la faz de la tierra. Y esta es una ventana para ver por qué las sociedades se corrompen tanto, por qué hemos llegado al nivel de pecado que hoy tenemos, porque hubo padres atrás en el tiempo que no cumplieron la labor que el Señor les dio. Hubo madres que no cumplieron la labor con esfuerzo de criar a sus hijos en el amor del Señor, con una fe robusta y apegados a la palabra de Dios. Mire, Caín tuvo a Enoc, después a Irad, a Mehujael, Metusael y llega a Lamec, 5ª generación, el tataranieto. ¿Y qué dice la Biblia sobre este tataranieto? Versículo 19 del capítulo que estábamos viendo. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. 2 mujeres. Lo primero que ocurrió notoriamente es que el modelo de familia fue afectado. Fue el primer hombre en la historia de la humanidad que vivió la poligamia. Y ese no era el plan de Dios. No era el principio de Dios para el matrimonio. Lo que logró Caín con su materialismo es que al final sus generaciones olvidaron el modelo de Dios para la familia y este hombre se unió a 2 mujeres. Una familia fuera del modelo de Dios. Qué terrible. Segundo, Lamec, versículo 23, la segunda parte. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Lamec multiplicó el pecado de su tatarabuelo Caín. Caín mató a uno, Lamec mató a 2 personas. El pecado comienza a multiplicarse en las futuras generaciones si no tomamos nuestro rol de padres y padres espirituales en nuestra familia. Ese rol sacerdotal es importante porque tiene consecuencias en las futuras generaciones. Un hombre que destruyó el modelo de familia, un hombre que fue el doble de pecador que su tatarabuelo, un hombre violento. 3, versículo 23. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, escúchenme bien, pónganme atención lo que hice. Mujeres de Lamec, escuchen mis palabras, miren lo lindo que hice. Maté a 2 hombres por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Nueva versión internacional estoy leyendo. Estamos viendo aquí un poco la sociedad actual, rompiendo el modelo de familia.
aumentando el pecado y orgulloso de pecar. ¿Le suena eso? ¿Orgullo de pecar? ¿Le suena? ¿Le suena? Creo que ahora estamos en el mes del orgullo. El orgullo de pecar. Hoy nuestra sociedad está orgullosa de sus pecados. Está orgullosa de lo malo que hace. No, yo no me arrepiento. No hay que arrepentirse de nada. Eso no va conmigo. No, yo la embarré, pero así soy yo. Orgulloso, lleno de pecado. Y comenzamos a vanagloriarnos de lo malo que hemos sido. Y los infieles se enorgullecen con sus amigos de sus infidelidades. Los que roban se enorgullecen de que la policía no los toma. Los violentos se enorgullecen de su violencia. Y estamos en una situación parecida a la que estaba viviendo Lamec. Porque cuando los padres no cumplen su función, se destruye el modelo de familia. Aumenta el pecado y la gente comienza a enorgullecerse del pecado. Pero no fue todo lo que hizo Lamec. No fue todo. Luego él remata toda esta cosa terrible en el versículo 24 y dice: si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Esto pareciera más un dicho, pero ¿sabe qué? Lamec jugó con la palabra de Dios y la tergiversó, se burló de lo que Dios le había prometido a Caín. ¿Se acuerda que Caín dijo: duro es el castigo que me has impuesto, me van a ver y me van a matar? Y Dios en su misericordia le dijo: yo te voy a poner una marca para que nadie te mate, porque el que te mate será castigado 7 veces. Y este individuo toma esa promesa para su tatarabuelo y él hace lo que quiere con la palabra de Dios, la corrompe, porque hubo una mala paternidad espiritual. Y hoy día vemos lo mismo. Vemos generaciones que están tomando la palabra de Dios para adulterarla, para acomodarla a sus principios, a sus ideologías, o para burlarse sencillamente de lo que contiene las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en el pasado hubo gente que no cumplió su rol espiritual en la familia. El descuido espiritual de los padres, de padres y madres, tiene consecuencias en nuestros hijos y en nuestra descendencia, queridos hermanos. Entonces, lo que estamos haciendo como papás, como mamás, no es solamente alimentar a nuestros hijos y preocuparnos de llenarles la boca y de llevarlos a un buen colegio. Eso es algo básico, pero lo realmente importante es ser padres de acuerdo al modelo de Dios, al modelo de Set. Un hombre que vivía consagrado a Dios, que sus hijos podían ver en él un hombre lleno de santidad, o una mujer, si una mamá llena de santidad, consagrada, que busca a Dios, una persona honesta, que no es un religioso en el templo y otro distinto en la casa, sino que puedan ver a alguien consagrado que los inspire espiritualmente y que luego se enfoque en una crianza espiritual. Veamos lo que ocurrió con Set, porque también él tuvo una descendencia, pero los resultados fueron totalmente distintos. Lo primero que vimos fue que Set le nació un hijo, que su nombre era Enos, versículo 26. Entonces los hombres comenzaron en esa época a invocar el nombre de Dios. Les dije delante, no eran muchas las personas que habitaban la tierra en ese tiempo. Así que es muy probable que esos hombres, esos seres humanos que menciona la Biblia, fuera solamente la familia de Set. En ese momento, él comenzó a sembrar una semilla y esa familia comenzó a invocar el nombre de Dios. Fue una familia que comenzó a vivir cerca de Dios, a conocer de su palabra. Nada más impacta a un niño que un modelo de vida espiritual de sus padres. Cuando hay un padre cerca de Dios, los hijos, los hombres que dice aquí, comienzan a invocar al Dios de los cielos. ¿Cuántos quieren
que sus hijos invoquen el nombre de Dios. Amén, amén. Sus nietos invoquen el nombre de Dios. Sus sobrinos invoquen el nombre de Dios. Viva como Seth, sea como Seth. Asuma esa paternidad espiritual. Él motivó a sus hijos a buscar a Dios, a seguir la misma senda. Lo vemos porque su descendencia no se desvió del legado de la fe. De Seth le nació Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, hasta llegar a Noé. Y Noé siguió encontrando la gracia de Dios. Amén. Mire, su descendencia no solamente recibió conocimiento religioso, sino que aprendió a vivir en intimidad con Dios. En intimidad con Dios. Mire, vamos a la quinta generación, al tataranieto de Seth. ¿Cómo se llamaba? Enoc. ¿Qué dice Génesis 25, 22? Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Estoy leyendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 375 años, y vuelve a repetirlo, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. ¡Aleluya! La Reina Valera dice, caminó con Dios, más retórico. La NBI dice, anduvo fielmente con Dios. La TLA dice, obedecía a Dios en todo. La Reina Valera actualizada dice, anduvo siempre con Dios. Todos sinónimos de una vida de comunión con Dios. Un hombre que estaba cerca de Dios, que conversaba con Dios, que le seguía, que le obedecía. Hay ideas allí de intimidad, de obediencia, de rectitud en este versículo. La misma distancia generacional que Lamec. Seguramente quizás hasta se encontraron por allí, en un camino. Pero dos vidas completamente distintas. Lamec, Enoc, a diferencia de Lamec, fue un hombre que agradó a Dios. Y podemos ir a Hebreos 11:15 que dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Él fue el primer arrebatado de la tierra. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, miren lo que es lindo, ojalá dijeran esto de uno después, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Oh Señor, que podamos recibir cada uno de nosotros testimonio de agradarte, Señor, como padres, como madres, como hijos. Que nuestras generaciones puedan ser generaciones que te agraden, Señor, que puedan tener intimidad contigo. No solo eso, hermanos, mire lo más lindo, es que Enoc alcanzó la vida eterna. Alcanzó la vida eterna. El mismo versículo dice que Dios se lo llevó a su presencia. Si hay una herencia que podemos dejarle a nuestro hijo, no es una casa, no es un auto, no es un fundo, ni menos una ciudad como le dejó Caín a sus hijos. Su hijo murió, no se llevó nada de esta tierra, la ciudad fue destruida, hoy día no existe. Pero Seth sí dejó herencias en su descendencia, dejó herencia de vida eterna. Y sus descendientes murieron y se llevaron la herencia. O más bien la recibieron allí de parte de Dios. La recibieron de parte de Dios. Y pudieron contemplar a Dios cara a cara. Nosotros podemos trabajar para dejar la herencia correcta a nuestros hijos. Bendecir a nuestros hijos con nuestra tarea paternal. Ser padres que llevan a sus hijos a la presencia de Dios tiene resultados generacionales. Sus almas pueden ser aseguradas por Dios.
La descendencia de Caín, apartada de Dios, ¿sabe qué pasó con ella? Murió toda en el diluvio. Ninguno de sus descendientes se salvó, ninguno. Y acuérdense que el arca es símbolo de salvación. Es símbolo de salvación. Pero la descendencia de Set llegó hasta Noé. ¿Y qué pasó con Noé? Noé entró en el arca. Noé entró en la salvación que Dios tenía para el hombre. Es más, la tarea del linaje de Set fue mantener la revelación de Dios. ¿Sí? Fue mantener la revelación de Dios. Tanto así que en el capítulo 3 de Lucas encontramos que el Mesías nos llega a través del linaje de Set. Gloria a Dios por eso. Oh, generación tras generación marcada por un hombre que invocó el nombre de Jehová. Aleluya. Señor, ayúdanos a nosotros ser Set. Hombres Set, mujeres Set, que lleven a nuestra familia hasta tu presencia, porque allí recibirán bendición abundante. Recibirán vida eterna, herencias espirituales que no se las va a poder arrebatar ni siquiera la muerte. Cuando hay padres que se consagran a ser padres según el modelo de Dios. Estas dos familias conforman dos grupos distintos. Los que profundizaron en el pecado y los que profundizaron su relación con Dios. Que nosotros podamos ser el segundo tipo de familia. Si nosotros tenemos una relación con Dios, que nuestros hijos tengan una relación aún más profunda. Más profunda. Cuando vemos que hay implicancias en lo que hacemos, hay una responsabilidad en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma distinta, hermanos. Nos tomamos la paternidad, la maternidad con una visión distinta, con una responsabilidad distinta. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy día quede en nuestros corazones. No es cualquier cosa. No es solo alimentar. Hay un deber espiritual en la vida de cada uno de nosotros como padres y madres. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Una herencia material, corruptible, o una inmaterial que no se corrompe? ¿Qué tipo de padre, madre eres tú? ¿Te has visto reflejado? ¿Cómo está tu vida espiritual? A lo mejor hay que empezar por allí. ¿Cómo está tu santidad? Tu consagración, tu vida de oración. ¿Cómo está tu ejemplo? A lo mejor tienes que empezar acercándote a Dios, siendo el hombre que Dios quiere para tu familia, siendo la mujer también, sí, que el Señor quiere para tu familia, conectada con Dios. Primer paso. ¿Cómo eres como padre? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Es un enfoque material? ¿Quieres tenerlo en los mejores colegios solamente? ¿Es toda la preocupación que tienes? No digo que sea malo tener un buen colegio o tenerlos bien vestidos, no, todo lo contrario. Dios los bendice así, pero hay algo más importante, hermanos. Hay algo más importante que no lo puede quitar ni reemplazar ni la mejor educación. Es tu rol espiritual de padres. Nuestro deber es proveerles la guía hacia el Señor, la inspiración para que sirvan, caminen en intimidad y un día lleguen a su presencia. Que el deseo sea ese. Padres comprometidos, madres comprometidas. A lo mejor crías a tu sobrino o a tu nieto, un abuelo, un tío, una tía, una abuela comprometida en la paternidad que Dios ha puesto como responsabilidad en tus manos.